Podemos entonces hoy observar de que hemos visto el tabernáculo de Dios, el tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés en el desierto. Y en Éxodo capítulo 25 podíamos ver versículos 8 y 9 como Dios mandó hacer ese tabernáculo a Moisés, pero tenía que hacerlo ¿cómo? A la manera de Dios, o sea, como Dios le había dicho. Además, el tabernáculo estaba formado por tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo que estaba dentro del lugar santo. Hemos visto detalles del tabernáculo, hemos visto detalles del lugar santísimo y hemos estudiado de adentro hacia afuera, porque lo primero que se construyó fue lo de adentro y luego se fue terminando hacia afuera aquel tabernáculo. Dijimos también que el lugar santísimo comprendía un elemento. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿El qué? En el lugar santísimo, el arca del pacto. El arca del pacto, la cual tenía sobre ella una tapa llamada como el propiciatorio, donde se colocaba la sangre del sacrificio que hacía el sumo sacerdote para presentarlo delante de Dios por los pecados del pueblo. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Además dijimos que el arca contenía tres cosas. ¿Cuáles? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, la urna con el maná, lo cual representaba cuando Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y veíamos que el arca del pacto representaba la personalidad de Jesús, porque todo lo que hay en el tabernáculo, todo lo que había allí, representaba una parte o la manera en que Jesús sería ese ser que vendría a la tierra. Además, también dijimos que el propiciatorio era ¿en qué material? El propiciatorio, la tapa, en oro puro. ¿Por qué tenía que ser en oro puro? A ver, porque representaba ¿a quién? A Jesús, la divinidad. Entonces, el oro en la Biblia representa divinidad, santidad. Y también decíamos que el propiciatorio representa la propiciación que hizo Jesús por nosotros. O sea, en la propiciación sobre el arca se colocaba la sangre. Y la propiciación de nosotros por nuestros pecados, ¿quién fue? Jesús. Por lo tanto, Él se colocaba de mediador, de intermediario, como cordero, para que la santidad de Dios no descendiera sobre dentro del arca donde estaba la ley de Dios. Porque si la santidad de Dios toma en cuenta lo que hay dentro del arca, la ley, entonces habría ¿qué? Juicio, y por lo tanto todos los hombres morirían. Pero ¿quién se coloca en medio? Jesús. Por eso Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Además, vimos también que el lugar santísimo era el lugar número uno donde se la pasaba metido ¿quién? Moisés, porque era donde Dios le daba a él su voluntad. Usted pregunta muchas veces: Señor, ¿será su voluntad hacer esto? ¿Será su voluntad hacer aquello? ¿Verdad? Que sufrimos mucho por eso. Si es la voluntad, hermano, entonces vamos a ir. Pues, ¿dónde está la voluntad de Dios? Allá tenía que ir Moisés a buscar la voluntad de Dios en la intimidad, en la relación personal con Él. Ahora tenemos esa voluntad ¿dónde? En la palabra de Dios. Pero tenemos que intimar en la palabra y aprender a oír la voz de Dios. Ahora, para explicar el lugar santo, necesitamos algo primero. Necesitamos entender dos elementos claves para explicar los elementos que habían dentro del lugar santo. Y una de las cosas principales que usted debe saber son los colores.
Dios, todos los detalles, todo, hasta los pelos de la cabra, eran especiales en el tabernáculo y representaban siempre algo de nuestro Señor Jesucristo, porque era la sombra de lo que había de venir. Y los colores eran muy importantes. El color carmesí, que era el rojo naranja, es el color de la redención. O sea, por el cual fuimos nosotros redimidos. ¿Por quién? Por Cristo Jesús fuimos redimidos. El color azul significa el Hijo de Dios venido del cielo. O sea, el que viene de parte de Dios. El color púrpura es Cristo como el Rey. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo vistieron de púrpura cuando lo iban a crucificar? Porque ese púrpura eran los colores de las telas de un rey. Y también teníamos el lino fino blanco, que representa la pureza, la santidad, limpieza. Y por último, el color escarlata, que es un rojo fuerte, vivo, que representa, por supuesto, el precio que pagó nuestro Salvador, el cual es Jesús. Entonces vemos que realmente dentro del tabernáculo todo era algo tan perfecto que hasta las sandalias, el pectoral de los sacerdotes, todos los detalles eran muy, pero muy importantes. Vayamos a Éxodo capítulo 26 y hablamos hoy de algo tan especial en esta enseñanza del lugar santo. Explicado los colores, ahora tenemos que explicar algo más. Éxodo 26, versículos 31 al 33. Dice, también harás un velo de azul. Y vamos a tratar en esta reunión lo que era el velo y lo que sostenía el velo. Porque para poder explicar el lugar santo, yo tengo que saber cómo era que se sostenía y lo que diferenciaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea que este velo está entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero tiene una connotación especial. El versículo 31 dice así: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Algo así, más o menos. Manito, córralo allá. Ese era el lugar santo en el tabernáculo con el sacerdote, y el otro es el lugar santo en el templo de Salomón. Lo que había de especial en esto es que el velo del tabernáculo medía 4,5 metros de alto por 4,5 metros de ancho. Pero en el templo de Salomón podía medir 18 metros de alto y hasta podía llegar a medir 30 metros de ancho. Era un velo muy grande, y dice acá en el versículo 32, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, o sea, la parte superior, sobre basas de plata, la parte inferior, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os se hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces vamos a ver el velo un poquito más completo. Este era el velo
por donde el sacerdote tenía que pasar para entrar al lugar santísimo. Entonces, digamos que estoy en el lugar santo y tengo que pasar esa cortina para poderme meter al lugar santísimo, pero aquí atrás también hay otra cortina. La diferencia de las dos es esta. Esta división que tiene 4 columnas tienen toda una razón de ser. En Juan capítulo 14, versículo 6, vamos a ver cada uno de estos detalles aplicados en la vida de Jesús. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Resulta que el tabernáculo, en la parte de afuera, en la puerta del tabernáculo, la puerta se llamaba también el camino, porque era por el único lugar donde podía entrar el sacerdote. Pero también cuando íbamos a entrar, o cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santo, también se llamaba la verdad. Y cuando entraban al lugar santísimo, esa puerta se llamaba también la vida, porque allá adentro, después de ese velo, entonces estaba la vida, donde estaba la presencia, la santidad de Dios. Entonces recordemos los colores: azul, púrpura, carmesí, y el otro es ¿cuál? El lino blanco. ¿Cuántos colores? 4. Pongan mucha atención. Son 4 colores. Y estaban allí junto, bordeados con 2 querubines. Con 2 querubines. Vaya a Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo, esto es, de su carne. Mucha atención. El velo, ¿qué significaba? La carne, el cuerpo de Jesús, su sangre. O sea, la vida de Jesús en ese cuerpo. Por eso dice, nos abrió camino a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que estamos viendo aquí entonces es que este velo que representa a Jesús, la carne de Jesús, su vida, la vida está ¿dónde? En la sangre. Por eso está el color carmesí, que es el rojo vivo, que representa la sangre de Cristo. Pero también está el azul, que ¿qué es lo que representa el azul? El venido del cielo. ¿De dónde vino Jesús? Mandado del cielo. El tercero era el púrpura, que representaba ¿qué? Rey. El vestido de los reyes, o sea que era el rey, por eso hoy es conocido también como el rey de reyes. Y el color blanco, que significa limpieza, santidad, pureza. Allí está representado entonces cómo Jesús era el único ser que podía cumplir con los 4 requisitos obligatorios para poder pagar el precio por los hijos de Dios. Es aquí donde debemos aprender a no confundirnos con la religión, porque la religión ¿qué buscan las religiones? Una manera diferente de poder ¿qué? Acercarse a Dios.
buscaban otra manera de entrar a ese lugar santísimo para hablar con Dios. No hay manera, solo hay una manera, y es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede entrar, nadie puede ir ¿a dónde? Al Padre, sino ¿por qué? Por medio de mi vida, de mi carne, de mi sangre. O sea, nadie puede entrar a ese lugar sin sangre. Y la sangre, ¿cómo tenía que ser la sangre del cordero cuando le llevaba al sumo sacerdote? El animal tenía que ser ¿qué? Perfecto, puro, pero se tenía que repetir cada ¿cuánto? Cada año, porque eso le quería mostrar Dios a los sacerdotes, de que aunque la sangre del animal servía para el sacrificio, no quitaba el pecado, cubría el pecado hasta que viniera ¿quién? El Salvador. Por eso los 4 colores. Y si usted se va a Juan 19:23, vamos a estar ahí, meta ahí en Hebreos un diferenciador, un separador, y vamos a ir a Juan capítulo 19, versículo 23. Dice así. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron ¿cuántas partes? 4. ¿Sí nota? 4. No era casualidad. Y dice: una para cada soldado. Tomaron también su túnica, y la túnica era ¿de qué? ¿De color qué? Púrpura, la de los reyes, la cual era sin costura. Eso es una cosa especial de los vestidos de los reyes, que era completa, no era una sola pieza. El velo era de una sola pieza, tanto que podían colocar 4 caballos amarrados con una cuerda en cada punta para reventarlo, y no se podía reventar. Tenía 10 centímetros de grueso, y estaban allí bordeados 2 querubines que el Señor también mandó a hacer. Entonces dice el versículo 23 que estas 4 partes eran muy significativas, porque Jesús, sus vestiduras que eran ¿qué? Limpias, puras, santas, como sumo sacerdote, ¿recuerdan? Iba a representar esas 4 partes, iba a representar algo. Vaya a Mateo 27:51. Aquí vamos a estar escudriñando hoy mucho la palabra. Mateo 27, versículo 51. Dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cómo se partió el velo, hermanos? ¿Cómo se rasgó? De arriba abajo. Entonces, ¿quién podía haber hecho eso? ¿Quién rasgó el velo? Cuando murió Jesús, cuando pagó el precio por nuestros pecados, entonces Dios, el Padre Celestial, rompió, rasgó el velo de arriba abajo. ¿Eso qué significaba? ¿Para qué servía el velo? Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Pero al morir Jesús por nuestros pecados, entonces Dios, ¿qué está diciendo con romper el velo? Que ahora queda libre para que podamos ¿qué? Entrar como
confiadamente al trono de la gracia. Por eso el rasgar el velo significa que ¿quién hizo? ¿Qué significaba el velo? El cuerpo de Cristo. ¿Quién sacrificó a Jesús? Dios mismo hizo el sacrificio y dejó el velo y lo rasgó él mismo para decir que le satisfizo esa obra, porque como era el Hijo para ese sacrificio. Perfecto. Entonces la ira de Dios descansó. Ya no había que hacer juicio contra el mundo, porque el juicio que Dios había programado cayó todo sobre ¿quién? Sobre su Hijo Jesús. Ahora vaya a Mateo 27, versículos 53 y 54. Sigamos leyendo qué pasó. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, y aparecieron a muchos. Esto fue lo que pasó cuando se rasgó el velo. ¿Qué hubo? Un gran terremoto. También dice que muchos de los que habían muerto se levantaron de las tumbas. Y dice, leamos desde el 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto fue una cosa de noticia de última hora. Alerta, alerta. 500 santos de la antigüedad se levantan de los sepulcros y vienen a dar la vuelta de turistas por la ciudad de Jerusalén. Eso fue lo que sucedió. O sea, esto fue una noticia impresionante. Aparte de que todos los sacerdotes estaban... ¿A qué hora murió Jesús? ¿A qué hora murió? A las 3 de la tarde, a la hora 9. Y en ese momento tembló la tierra, un terremoto. ¿Recuerdan qué pasó allá en ese monte? Ese monte se rasgó, las rocas se rasgaron. Y ese terremoto llegó también hasta el templo, donde también se rasgó el velo de arriba abajo. Y algo también muy especial. Los sacerdotes todos estaban en el lugar santo, porque estaban presentando las peticiones y oraciones a Dios por el pueblo, pero el sumo sacerdote también estaba preparándose para entrar con el sacrificio, con la sangre, para por ese año tener cobertura de los pecados como siempre se hacía. Pero ese año el sacerdote no entró, porque ahora el que entró era el mismo ¿quién? El sumo sacerdote Jesús, quien entró por nosotros al lugar santísimo una vez y para siempre. Por lo tanto, hoy podemos usted y yo como sacerdotes entrar confiadamente al trono de la gracia, como lo habíamos dicho. Ahora vaya a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21. Vamos a leerlo. Lo leímos ya. Bueno, ya lo leímos. Vaya a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Es muy importante que usted tenga en cuenta lo que el Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 4, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y dice también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay entre nosotros y Dios? Pero las religiones, ¿qué es lo que han hecho? Colocar a los que no tuvieron nada que ver con eso. Pedro no es mi intercesor. María no es mi intercesor. Los santos del Antiguo Testamento no son mis intercesores. Si así fuera, yo siempre hago una pregunta.
Si tenemos a San Pedro, San Naguchito, sin estos otros, ¿por qué razón no colocaron ninguno de los del Antiguo Testamento si hablaban con Dios? Si Moisés hablaba con Dios, entonces ¿por qué no celebramos o le pedimos a San Moisés o a San Elías? Hombres que estuvieron cara a cara con el Señor, porque los apóstoles ni lo vieron, hablaron con Jesús. O San Enoc, por aquí está. Es extraño, ¿verdad? Porque no hay más sino uno, el que intercede por nosotros ante el Padre, nuestro abogado, cuando pecamos, inclusive la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí también se representa la diferencia entre la santidad y la presencia. ¿Recuerdan el discipulado? ¿Dónde está la santidad de Dios? En el lugar santo, ¿verdad? En el monte santo. ¿Y qué hay aquí? La presencia. ¿Vivimos en la santidad o en la presencia? En la presencia. Pero ¿qué era lo que habitaba detrás de ese velo? La santidad. Así que esto demostraba que la santidad es una y la presencia es otra. ¿Y qué pasaba si un sacerdote no se preparaba perfectamente para entrar al lugar santísimo? Entonces le colocaban unas campanitas y le colocaban una cuerda. Entonces tiraban suertes y decía que la suerte le tocó a fulanito de tal, y entonces ese era el sumo sacerdote para ese año. Él tenía que preparar el sacrificio por él, por su familia, y luego ir y entrar al lugar santísimo para presentar por el pecado del mundo o del pueblo el sacrificio. Pero cuando el sacerdote entraba impuro, el sumo sacerdote, entonces como había un velo y no se podía ver qué pasó ni qué estaba haciendo el sumo sacerdote, entonces los sacerdotes estaban pendientes a ver si escuchaban qué, las campanitas. Y cuando las campanitas no sonaban, ¿qué les tocaba que hacer? Porque no podían entrar a ese lugar. Entonces levantaban la mano. ¿Quién va a ir ahora? Y esa era la manera en que ellos podían hacerlo. El velo entonces del templo era un recordatorio. Escuchen con mucha atención esto. ¿Qué impedía que yo entrara del lugar santo al lugar santísimo? El velo. Entonces el velo también representa que hay algo que separa lo santo, la santidad de Dios, de su presencia, de mi vida. O sea, yo estoy afuera como sacerdote y no puedo entrar porque hay algo intermedio que no me deja entrar. ¿Qué es lo que no permite que nosotros podamos ir a la presencia de Dios, a la santidad de Dios? El pecado. Por eso representa allí el púrpura, que el rey, el azul que viene del cielo, el rojo, carmesí, que representa que él tuvo que dar la vida a causa de ¿qué? De nuestros pecados. Entonces, esa es la pared de intermedio que también separaba el lugar de la santidad de Dios, de yo poder estar en ese lugar. En otras palabras, Dios no escucha pecadores. Dios no escucha pecadores. Se lo dijo el ciego a los fariseos. Dios no escucha pecadores. Tenemos que preparar un ritual espiritual para poder ahora entrar a ese lugar, porque no podemos entrar de cualquier manera. Vaya a Levítico capítulo 21, versículo 16. Y miremos algo especial que se necesitaba también hacer. Levíticos capítulo 21, versículos 16 al 21. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla, ¿a quién? A Aarón, y dile,
ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios, de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, no sé qué será sobrado, deforme. Varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado. ¿Cuántos jorobados hay acá? No. O enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. ¡Wow! Debe ser doloroso. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces, ¿cómo tenía que ser el sacerdote? Físico, ¿cierto? ¿Y cuál fue el único que podía, como sacerdote y sumo sacerdote, ser el único perfecto, que en él no había absolutamente nada de defectuoso que podía entrar por nosotros a ese lugar? El Señor Jesús. Entonces, la historia de todo esto, y compartimos estas cosas, es para que nos enamoremos y entendamos todo lo que Jesús representa en la Biblia, en lo que representa en el tabernáculo. Son demasiados detalles, todos pinceladas perfectas, hechas por el Creador, por un ser que debe pensar de una manera que nosotros ni la imaginamos, donde todo le queda como perfecto. Y estaba pensando en nosotros. Ahora, ¿cuántas columnas ven ahí? 4. Y las columnas están sosteniendo ¿qué? El velo. ¿El velo a quién representa? El cuerpo de Cristo. Ahora vayamos, porque como esto es una sombra de lo que había de venir, entonces, ¿cuál es, dónde comienza o con qué libros comienza el Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios. 4 columnas que hablan de quién? De la personalidad de Cristo. ¡Wow! Son detalles que uno dice, ¿y a quién se le ocurrió todo eso? Solamente un ser con una capacidad como Dios podía ver tantos detalles. Y ya lo estaba preparando desde la antigüedad y ya estaba enseñándole lo que sucedería adelante cuando su Hijo viniera. Por eso los 4 evangelios hablan de Cristo. El velo estaba soportado en las columnas y estas columnas representaban los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Ahora estas 4 columnas sostenían a Cristo, que significa los evangelios, los 4 evangelios. Y si usted va a Efesios 4:13, va a encontrar algo más. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice. Estas son las 4 normas, directivas, pasos que un creyente debe entender cuando es hijo de Dios. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el primero, y del conocimiento del Hijo de Dios, segundo, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿qué? De Cristo. Esos entonces son las 4 fases que un discípulo tiene que vivir para vivir dentro de esa santidad de Dios. Se lo repito, están allí
en el 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? ¿Qué es la unidad de la fe? Que tengamos todos un ¿qué? Un mismo pensamiento. Y esa iglesia tiene eso especial, que hemos sido discipulados desde el principio para que entendamos que lo que yo estoy hablando acá, usted lo entiende perfectamente. Y si no está siendo discipulado, exija un discipulado. La segunda es del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué esta iglesia se llama Iglesia Conociendo a Cristo? Porque lo estamos ¿qué? Conociendo. Porque creemos que Jesús solamente fue a la cruz y murió por los pecados, pero no, esta palabra va a estar por la eternidad para aprender de Él. O sea que por la eternidad vamos a estar aprendiendo quién es Jesús, conociéndolo. La tercera es a un varón perfecto. Tenemos que llegar a ser varones, incluyendo mujeres, perfectas. O sea, ¿perfectas en qué? En nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de orar, nuestra vida de relacionarnos afuera, tiene que ser diferente al mundo. Esto habla de eso, de madurez. Tenemos que crecer en el conocimiento de su verdad. Y por último, llegando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es ¿qué? La madurez. Donde si el hermano lo saludó, gloria a Dios. Y si no lo saludó, gloria a Dios. Si ustedes supieran la historia que tuvo esta iglesia cuando comenzó, algún día, ¿cierto? Los ancianos que son los que están acá, saben las peloteras que se armaban. Éramos 9, ¿cierto, Henry? Éramos 9. Marta también estaba ahí, ¿cierto? ¿Y qué sucedía? Eso era un choque de doctrinas, porque yo venía de esta, aquel venía de esta, aquel venía de esa, y eso, mejor dicho, nos jalábamos el pelo. Pero era tan increíble lo que Dios hacía, que apenas terminaba la reunión, te amo, hermano, te amo de verdad. Y seguíamos siguiendo siendo amigos y nos volvíamos a reunir. Superábamos las diferencias por el amor a Dios. Entonces sabíamos que estábamos siendo al mismo Señor, pero que aún no habíamos llegado ¿qué? Al conocimiento, a la estatura, a la plenitud de aquel que nos llamó. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Por eso cuando un hermano nos salude, no se ponga bravo, vaya, salúdele usted. Y si el hermano no lo ha invitado a usted a almorzar, entonces vaya, invítelo usted a almorzar. La idea es que podamos estar todos ¿qué? Unidos en el pensamiento de ¿quién? De Dios, no en lo que a mí me parece o lo que yo quiero. Por eso aquí no predicamos para que usted esté contento. Aquí predicamos la verdad para que Cristo brille en nuestros corazones. Para de contar. Eso es lo que hacemos. Por eso a veces una hermana siempre me ha dicho, pastor, pues yo creo que esta iglesia no va a tener mucha gente. ¿Y por qué? Porque aquí no se predica lo que la gente quiere, se predica lo que Cristo dice. Y a la gente, mucha de ella, no le gusta que le digan la verdad. Pero los que son de Cristo, ¿cómo permanecen? Firmes. Gloria a Dios. Ahora, hay otra, esta es la columna que entra ¿a dónde? Esta pared entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero había otra columna que era del lado contrario, y es la de entrada al lugar santo. Pero esta, ¿qué tiene de diferente a la otra? A ver, eruditos, ¿cuántas? 5 columnas. ¿Qué más? ¿Qué no tiene? No tiene los querubines. Y hay otra cosa más. Observe, que es el rojo vivo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque simboliza la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no era para entrar al lugar santo, sino al lugar ¿qué? Santísimo. Por lo tanto, esto representa que para entrar al lugar santo tenía que estar limpio, santo,
El azul que representaba, que venía del cielo, y el púrpura, el color de los reyes, el rey. Entonces Jesús entraba aquí como rey, como venido del cielo, y como también como rey, ayúdenme, venido del cielo, y puro y santo. Pero ahí no se halla el sacrificio, era más adentro. Por eso el de adentro tenía el color rojo carmesí. ¿Carmesí? O el rojo escarlata. El rojo escarlata, los confundo. Ahora vaya a Hebreos 6, 17 al 20. Hebreos 6, versículo 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, Jesús fue el precursor. ¿Qué significa la palabra precursor? El primero, el que va adelante. ¿Como qué? Como sacerdote. Y también en la segunda entrada, ¿como qué? Como sumo sacerdote. Para que ahora entráramos, ¿quiénes? Todos nosotros. Porque el pueblo no podía entrar en el tabernáculo. ¿Dónde se tenía que quedar? En la puerta. Allá en la puerta no podían entrar, solo los sacerdotes podían entrar a los atrios. Ahora, por medio de Jesús, podemos entrar. Él como precursor va delante de los sacerdotes. ¿Cómo nos llamó Pedro? ¿A nosotros? Real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo ¿qué? Escogido. Ahora somos sacerdotes. Dijo Dios, y os haré de vosotros un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Cuántos de aquí somos sacerdotes? ¿Cuántos podemos entrar al lugar santo? ¿Y cuántos pueden entrar al lugar santísimo? Uy, más poquitos. Todos. Pero por alguna razón, algunos no entran al lugar santísimo. Más bien se quedan ¿dónde? ¿En los atrios o en el lugar santo? Porque hay algo que le impide a él entrar al lugar santísimo. ¿Qué era lo que lo separaba? El velo. Pero el velo ya fue ¿qué? Rasgado. Pero para él todavía el velo sigue puesto porque ¿qué representa? El pecado. Entonces, ¿cómo se ve? Pecador. Entonces comienza, Señor, yo soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Y Jesús dijo, o bueno, Dios diciéndole en el cielo, por eso ya pagué el precio por ti, ya pagué el precio por ti, ya pagué el precio por ti. Pero usted, no, Señor, yo soy un pecador. Entonces cada vez que usted se ha sido bañado con la sangre de Cristo, limpiado por Él, bendecido por Él, ¿usted entonces es un pecador? ¿Pero peca? ¿Al fin qué es? Nosotros no somos pecadores. No buscamos el pecado. No disfrutamos el pecado. Huimos, peleamos, le hacemos guerra al pecado. Luchamos contra la carne. Pero cuando ya no tenemos capacidad y no somos capaces con el licor, con el cigarrillo, etcétera, etcétera, entonces ¿a dónde tenemos que ir? A Jesús. Porque Él es el ¿qué? El precursor, el que va ¿a dónde? Adelante de mí. Él nos hace
a nosotros como aptos. Nosotros no somos aptos. Él nos hace aptos para que podamos disfrutar de esa intimidad con Dios. Vaya a Hechos capítulo 17, versículo 24. Usted va a entender hoy este versículo mucho mejor de lo que ya lo ha entendido. En el Antiguo Testamento, Dios, ¿dónde se presentaba? A ver, ¿dónde se presentaba? En el tabernáculo. ¿Se acuerdan? En el lugar santísimo. Allí recibía las órdenes de Moisés. Pero años después, 40 años después, ahora Dios, ¿para dónde se va? La santidad, ¿para dónde se va? Al lugar santísimo, ¿de dónde? Ya no hay tabernáculo. Entonces, ¿dónde vivía el Señor? Acuérdense. En el tabernáculo Dios se presentaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Estuvo 40 años. A los 40 años salieron del desierto. ¿Entraron a dónde? ¿A la tierra de qué? De Canaán, a la tierra prometida. Entonces, ¿dónde andaba Dios? ¿Dónde andaba la santidad de Dios? ¿Dónde? En el arca, recuerdan, en el arca. La semana pasada lo veíamos. La santidad de Dios andaba en el arca. ¿Qué pasaba si la tocaban? Morían. Ahí estuvo muchos años. Hasta que llegó David y dijo, voy a hacerle una casa al Señor. ¿Y qué le dijo Dios? No, tú no me la vas a hacer porque eres mucha sangre en ti. Tu hijo la va a hacer. Entonces, Salomón, ¿qué le hizo? Un templo. El templo de Salomón, como Dios se lo enseñó. También le mostró a David los planos y Salomón lo hizo como su papá le dijo. Y en ese lugar había un lugar santísimo. ¿Y qué colocaron allí? El arca. Entonces, ¿dónde Dios vivía? Ahí. La santidad de Dios volvió otra vez al templo. Pero ese templo fue hecho ¿por quién? Por manos humanas. Ahora lea Hechos capítulo 17, versículo 24. Mire lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento después de que Cristo ha venido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea que ya Dios no habitaría más en ese templo. Ahora, ¿dónde iba a habitar? Porque Cristo ¿qué dijo? Cuando Cristo llegó, entonces ahora, ¿dónde vivía la santidad de Dios? En él, en el templo que era el cuerpo de Jesús. Pero cuando Jesús va a la cruz y le dice a los discípulos y resucita, también le dice a los discípulos, esperen aquí hasta que reciban ¿qué? El Espíritu Santo. Porque ahora vosotros seréis ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros ahora es templo de Dios. Y si somos templo de Dios, entonces Pablo decía, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lea el versículo que le sigue. Ni qué más. Versículo 24, ¿cierto? 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Qué hacen las religiones? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, ¿ahora dónde habita Dios? En los hijos de Dios. ¿En qué lugar? ¿En los atrios? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Y dónde es el lugar santísimo en mí? En el Espíritu. Allí está ¿qué? La santidad de Dios. Así que no tiene que usted llamarlo, Señor, porque está ¿dónde? Dentro de mí. Entonces, por eso Jesús decía, oigan, de su interior, ¿qué?
brotarán, correrán ríos ¿de qué? De agua viva. O sea que de adentro hacia afuera. Si no hay un cambio espiritual, nunca cambiarás en tu forma física. No cambiará tu carácter, no cambiará tu personalidad. Si no hay un cambio espiritual en ti, es de adentro hacia afuera. No se trata de colocar leyes y normas. Es que me puse esto, es que me coloqué lo otro, es que me coloco el vestido, no que es con falda, que es con jeans. No, eso es que religiosidad. Por eso tienes que observar tu corazón, mirar en lo interior de tu espíritu y preguntarte si allí el Espíritu Santo es religioso. ¿Qué es lo que Él quiere con nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere contigo? ¿Recuerdan por qué mandó a hacer un tabernáculo? ¿Cuál es la razón? Para habitar. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere que siempre estemos recordando? Que Él habita en mí. Así que cuando usted va a pecar, ¿qué el Señor le está diciendo? Recuerda, estoy en ti. Estoy en ti. ¿Quieres bendición? ¿Quieres que te vaya bien? Entonces, haz las cosas como a la manera mía. Y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Pero si tú haces las cosas contrarias y yo vivo en ti, esto va a irradiar que lo contrario que haces a mí se dañe y tu negocio no prospera, tu situación no mejora, tu enfermedad no es quitada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aliviar primero? El alma. Dice el versículo 28, porque en él ¿qué? Vivimos. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, ¿más Cristo qué? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No somos independientes. No somos libres para hacer lo que queramos. Tenemos dueño, Señor, que se llama como Jesucristo. A Él le debemos todo lo que somos, lo que tenemos, lo que vamos a tener y lo que vamos a vivir. Por lo tanto, solo a Él, por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza, porque es el que nos permite entrar todo el tabernáculo hasta lo más profundo de nosotros. Vaya a Primera de Corintios 3:16. Bueno, ya lo leímos, no lo hemos leído, pero ya lo dijimos. Primera de Corintios 3:16 dice que somos templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero sí me gusta que leyéramos Romanos 10:4, porque aquí se complica la cosa. Romanos 10:4. Ahí adelantico. Mire cómo dice. ¿Cómo aplica entonces esto? Dice, voy a leer desde el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo así? Entonces, ¿entramos allá por cumplir la ley o porque Cristo cumplió la ley para que yo pudiera entrar? Cristo cumplió la ley para que yo entrara. ¿Yo tengo que cumplir la ley? No, porque Él lo hizo por mí. Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, aunque yo no estoy tratando de cumplir la ley, vivo bajo el dominio de Cristo que vive en mí. Pero no tengo problema con la ley, porque la ley, el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Y Cristo dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué era consumado?
todo lo que el Padre había dicho, las leyes que puso, los mandamientos, los estatutos, los decretos y todas las profecías, hasta aquí se cumplieron todas. Por lo tanto, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué se complació Dios? Porque su Hijo cumplió todo lo que el ser humano no podía cumplir. Vaya a Colosenses 2:14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mire todo lo que encierra el velo. Y usted todavía pregunta: ¿y qué más leo? Cuando tenemos todo esto que estamos viendo es frente a dos velos, uno que había en la parte interna y otra para entrar al lugar santísimo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. A raíz de que se rompió el velo, ¿quién rompió el velo? ¿Quién rasgó el velo? ¿Quién? Dios rasgó el velo de arriba hacia abajo, queriendo decir con eso ¿qué? Que ya podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por mis fuerzas? ¿Por mi capacidad? Solo si Cristo va ¿a dónde? Adelante. Él es mi propiciación, pero también es mi redentor, pero también es el que va delante de mí. Y por él puedo entrar al lugar santísimo. Un error que cometen muchos cristianos. ¿Mi oración es al Padre o es a Jesús? O sea, que si yo quiero hablar con el Padre, le tengo que decir en el nombre de Jesús. Es un gran error. Póngale cuidado, es muy sencillo. Jesús es mi precursor, el que va delante de mí, pagó el precio. ¿Me abrió qué? La puerta, el camino. ¿Para que entre quién? Yo. ¿Para ir a dónde? Al Padre. Entonces, ¿con quién hablo yo? Con el Padre. Pero gracias a la obra de Jesús. Pero no es que Jesús hable con el Padre para que por favor me ayude en ese problemita que tengo. No. Jesús no es ese mandadero allí. No. El mediador del nuevo pacto para que él le dice: hágale, papito, entre, ahí está el papá. Entre con él, hable con él. ¿Qué hace la religión? Nos sigue mostrando que necesito ¿qué? Un intermediario, alguien que entre por mí porque yo no soy qué. Entonces vamos a colocar la frase que siempre se hace en la religión popular. No, la de la María, ¿cómo es? Dios te salve María. O sea, le tiene que pedir a Dios que la salve otra vez. ¿Quién eres de gracia? Señor es contigo. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo? Ruega. Entonces, realmente, ¿quién es el que ruega por nosotros? Cristo Jesús. ¿Abogado quién es? Cristo Jesús. ¿El sacerdote es quién? Cristo Jesús. ¿El sumo sacerdote es quién? Cristo Jesús. ¿Quién pagó la sangre? ¿Quién pagó con la sangre? Cristo Jesús. ¿Quién rasgó el velo? Dios. Y eso significaba y simbolizaba que a quién había sacrificado. A su Hijo Jesús. Entonces, ¿quién es el que muere por nosotros? ¿Quién es el que paga la ley? Cristo Jesús. Todo es Él, por Él y para Él. En eso es que está la palabra. Ahora mira el versículo 17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que haya de venir. Pero el cuerpo es de quién? El tabernáculo, ¿a quién representa? A Cristo Jesús. ¿Por qué era con lino fino bordado? ¿Por qué? Porque era limpio, puro, santo. Todos sus atrios, su cuerpo, toda su alma, el lugar santo, y todo su espíritu, el lugar ¿qué? Santísimo. Todo perfecto
colocado por Dios para que tú y yo hoy tuviéramos vida. ¿Y vida de qué? Ahora vaya a Efesios 2, 11 al 17. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 17. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, ¿qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos como cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Escuchen, mucha atención, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es la pared intermedia de separación? ¿Por qué no podía entrar al lugar santísimo? Por el velo. Era una pared que era ¿qué? El pecado también, que no me dejaba entrar porque no había alguno digno de que la pudiera traspasar. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne, ¿qué abolió en la carne de Cristo? ¿Las qué? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué más? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, ¿qué había entre la santidad de Dios y la presencia de Dios del hombre? O sea, ¿por qué no podía entrar a la santidad de Dios? ¿Qué tenía Dios conmigo? Enemistad. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero al venir Cristo y abolir estas cosas, ahora Dios, ¿qué tiene conmigo? Paz. Señor, pero es que pecado. Ven, estemos a cuentas. ¿Qué pasó? No, Señor, hice esto y esto y esto. Ok. ¿Te arrepientes? Sí, Señor, sé que estuvo mal. Ok. La sangre de mi hijo te limpia. Ahora comencemos de nuevo. Arranquemos una buena relación. Sencillo. Pero uno se encuentra con las personas y le dice, ¿por qué no ir a la iglesia? No, es que tengo muchos problemas, estoy en una situación muy difícil, ando en pecadillos. Cuando yo solucione esos pecadillos, cuando renuncie a eso, cuando lo haga en mis fuerzas, entonces yo vuelvo a la iglesia y vuelvo con el Señor. Está engañado. La ley del pecado nos engaña y se nos olvida que Cristo no puede morir dos veces, sino una sola vez. Y terminamos con Génesis 3:24. Hoy le dimos cátedra, hermano, porque aquí solamente se da es palabra. Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿Se acuerdan en el lugar santísimo? David, ¿me ayudas? Devuélvete, devuélvete. Ahí. ¿Se acuerdan del lugar santísimo? Habían dos dibujos, dos figuras. ¿Eran quiénes? Pongan mucha atención. En Génesis capítulo 3, en el versículo 24, pasó algo después de que Adán y Eva pecaron y Dios hizo el sacrificio y los cubrió con las pieles de los animales. Y les dijo, versículo, leamos el capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre, ¿de dónde? ¿Qué había en el Edén? El árbol de la vida, la santidad de Dios se paseaba, ¿recuerdan? Todo era perfecto allí, hasta que ellos pecaron. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines.
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Recuerdan por qué Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La incredulidad, no creer a Dios. ¿La desobediencia fue qué? La consecuencia. Eso lo ven en el discipulado. Pero lo interesante es que Él lo saca por amor, para que no fueran a comer de qué? Del árbol de la vida. ¿Qué daba el árbol de la vida? Vida eterna. Pero si ellos comían del árbol de la vida en la condición que estaban, ¿cómo quedarían? Eternamente, ¿cómo? Muertos, separados. Entonces Dios envía querubines, no dice dos. Por eso a veces en esta tela se colocan a veces 3, otras veces se colocan 2. Y dice que estos querubines escondían ¿qué? ¿Cómo dice? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino y el árbol de la vida. O sea, los querubines, ¿cuál era el trabajo de ellos allí? Cuidar que ellos ¿qué? No pasaran. No pasaran. ¿No qué? ¿Qué cuidaban los querubines allí? En el lugar santísimo, para que el sacerdote no ¿qué? No pasara, no entrara. ¿Cuidaban qué? El lugar santísimo, donde estaba ¿qué? La vida eterna, donde estaba la santidad de Dios. Entonces, el trabajo de esos bordados que colocaron allí era para que recordaran que ya no podían pasar a causa de ¿qué? Del pecado. Y que para poderlo hacer tenían que hacer primero sacrificio, pero que para quitarlo completamente había que hacerlo con alguien que fuera santo, limpio, puro, perfecto y que viniera ¿de dónde? Del cielo. Entonces ahora llega Jesús. Es sacrificado. Dios recibe su sacrificio. ¿Y qué hace Dios con el velo? Lo que hace, lo rasga, ¿verdad? ¿Lo adelantamos, David? Adelantamos, David. Ahí. Ese fue más o menos, es el más parecido de lo que se rasgó en el tiempo de Jesús en el templo. Tenía aproximadamente unos 12 a 15 metros. Eso fue lo que se rasgó de arriba a abajo cuando hubo el temblor y más de 500 santos se levantaron de sus sepulcros. ¿Y ustedes creen que a dónde fueron? Al templo. A adorar a su Señor. Es allí entonces cuando si el velo se rompe o se rasgó de arriba abajo, rasgado por Dios, y el trabajo de los querubines era ¿cuál? Que no entraran allí porque estaba ¿qué? La vida eterna. Ahora los querubines ya no tienen esa función. Ahora podemos entrar nuevamente al paraíso, al Edén. Ahora podemos entrar donde está ¿qué? La vida eterna. Ahora podemos tener comunión con ¿quién? Con Dios otra vez, con el Padre. Y ahora los querubines no impiden a ninguno que esté bañado con la sangre de Cristo entrar y adorar al Señor. Denle un aplauso a Dios por lo que Jesús hizo. Aleluya. Así que ya no hay necesidad de querubines, porque ahora tenemos acceso eterno por la sangre del Cordero de Dios. Termino con Efesios 2:18. Y por eso Pablo hablaba con tanta sabiduría todas estas cartas que hasta ahora nosotros apenas estamos entendiendo. Entonces Efesios 2:18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al
Padre. Ahora nosotros como gentiles y los judíos que han creído en la promesa del Salvador, podemos entonces entrar como uno solo ante el lugar santísimo que ahora está ¿dónde? En nuestros corazones, para que podamos tener una intimidad y una unidad con el Señor.